Hola chicas, ¿cómo les va? Buenas tardes. A las dos Anas que están en el aula, como están ustedes dos solamente, vamos, y son las y 7, esperamos 3 minutos más, por favor. ¿Puede ser? Martín, querido, ¿podemos esperar 3 minutos más? Hola Ana María, ¿cómo estás, querida? Dale, dale, por favor, muchas gracias. Hola Ani, ¿cómo estás? Hola querida, buenas tardes. No, no manejamos la clase como queremos, esperamos que venga 2 minutos más, mira, son y 8, 2 minutos más a ver si entra alguien a la clase, sabiendo que como hay huelga, bueno, la gente se toma sus licencias. De todas maneras, vamos comentando en estos 2 minutos algo en relación a dónde estamos y en dónde estamos en respecto del programa. Estamos todavía en el módulo 1, ¿eh? Módulo 1, la enseñanza para la comprensión, la teoría de la comprensión, un marco para planificar tareas, y el tema de hoy, enseñar habilidades de pensamiento. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Módulo 1, entonces, enseñar habilidades de pensamiento, clase 6. La próxima será enseñanza, estrategia y conocimiento metacognitivo. ¿Pudieron manejar, ver las películas? ¿Cómo les fue con el pasapalabra? ¿Encontraron las consignas? ¿Les llegó el material bien? ¿Cómo hicieron? Ani y Ana María, por favor. A las dos les estoy preguntando. Bueno, no, Martín, no hay problemas, porque nosotros les mandamos al correo personal de cada una de las chicas el material y la consigna. A Ani, a lo mejor, Ani es Ani Quiroga, a lo mejor todavía, por más que no estuviste en la clase, te debió haber llegado. A lo mejor está demorando y Julio te lo va a enviar en el término de estos 2 días. Había que ver, la opción era ver una película completa que era detrás de la pizarra que está en la plataforma, Martín, y la otra era Agu Rouge. De Agu Rouge nosotros hicimos 20 minutos y allí dejamos, ¿no? Y del pasapalabra habíamos seleccionado 15 minutos. Con eso, estos dos, 15 minutos más 20 de la película de Agu Rouge. Y si querían ver la película detrás de la pizarra toda completa, la podían ver tranquilas el fin de semana y después respondían la consigna. Entonces, pueden hacer eso. Eh, no, no hay problema, Ana, no hay problema porque si no la encontraste a la consigna, te la vamos a volver a mandar. ¿Cómo les vamos a volver a mandar a Ana María Quiroga también? Ani, te vamos a volver a mandar el material, en una de esas no te llegó, porque por ahí son medias pesadas. La película, por más que sean 20 minutos, es pesada. No te preocupes, no te preocupes, te vamos a volver a enviar el material. Y lo miran tranquilas el fin de semana, van haciendo van respondiendo la consigna. Recuerden que en la medida que vayamos haciendo estos ejercicios, vamos trabajando o vamos encaminándonos hacia el trabajo final. Con esto constituimos el insumo para el trabajo final. Eh, Em, este, sí, sí, Ana María, no te hagas problema.
La clase, vuelvo a aclarar una cosa, la película detrás de la pizarra está subida en la plataforma. Martín la dejó subida hace bastante ya, así es que esa está detrás de la pizarra. Por favor, tengan paciencia, fíjense bien en la plataforma y allí la van a encontrar. Si aún así no la encuentran, entonces, bueno, allí avísennos y vemos de qué manera les enviamos el material o dónde encontrarla. Es una película muy linda, seguramente les va a interesar toda por la historia que se cuenta y demás. Bueno, hemos excedido el tiempo de espera, entonces vamos a empezar la clase, ¿sí? ¿Alguna pregunta más en relación al material que teníamos? No. Martín, hay una sola cosa, el PowerPoint no es el PowerPoint es enseñar habilidades de pensamiento. Módulo uno, enseñar habilidades de pensamiento. Módulo uno, enseñanza para la comprensión. Perdón, inteligencias múltiples. No es ya ya lo vimos la otra vez. Es el que te envié la semana, el último. Ah, ya, ni cómo accedo a la plataforma. Espera un poquito, ya te dice Martín. Ese ya lo vimos. El que vamos a ver hoy se llama módulo uno, las inteligencias múltiples, enseñar habilidades de pensamiento. Exacto, ahí estamos. Perfectamente. Bueno, con todos esa admiración, vamos a empezar entonces, a enseñar habilidades de pensamiento. ¿Con qué empezamos? Con lo que venimos marcando desde hace rato, una escuela para comprender. ¿Por qué necesitamos una escuela para comprender? Lo dijimos, yo no veo muy bien acá, así que voy a estar girando también hacia la otra computadora. Em, ¿Por qué dijimos una escuela para comprender? Si recordamos la clase anterior, cuando hablábamos de cómo nació el Proyecto Cero, y dijimos, y bueno, hicimos toda esa introducción de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra, de la Guerra Fría, de cómo Estados Unidos había decaído en lo que era la enseñanza en general, no solo de las ciencias naturales, sino de las ciencias sociales, de las humanidades, etcétera, etcétera, y sus estudiantes estaban en una situación bastante pobre y deprimida en el sentido de que no podían comprender lo que leían, esto valía para todos los niveles de la educación, no eran capaces de resolver problemas, entonces es que aparecen varios proyectos. Por supuesto, el gobierno invierte mucho dinero, el gobierno de Kennedy invierte mucho dinero en lo que es la educación y aparecen muchos proyectos que estimulan unos las ciencias naturales, la física, la química, la biología, el estudio de bueno, la cuestión espacial. No me sale ahora. La astrofísica no, porque todavía no estaba constituida como ciencia. La astronomía, eso quise decir, y también después se dan cuenta que eso no bastaba, porque había diferencias serias y muchas deficiencias muy complejas en relación a cómo comprender y expresar las ideas, cómo comprender los textos, y entonces aparecen todos estos proyectos que se dirigen a las humanidades, a la ciencia social. Aparece el proyecto Cero, una escuela para comprender. Aparece la necesidad, entonces, ante estos pobres resultados que aparecen aquí, como ustedes están viendo, aquí en el, ay, se me va, aquí.
ante los pobres resultados que se obtienen en la educación. Luego, en las escuelas no se enseña a pensar. Y finalmente, verdaderamente acabamos de hacer una afirmación. En las escuelas no se enseña a pensar. Entonces, el tercer círculo dice, en verdad no se enseña a pensar. La escuela de hoy no enseña a pensar. Fíjense que si esto lo traspolamos a lo que nos está ocurriendo en la Argentina, es lo mismo. Desde hace muchos años la Argentina está en una curva descendente muy pronunciada, muy marcada. Piensen en la escuela primaria, lo que ocurre en la primaria y la secundaria, y nos vamos a encontrar con esta realidad. Nuestros estudiantes no son capaces, aún en el nivel universitario, no son capaces de... ¿Pudiste acceder a la plataforma, Ana María, después decirle a Martín? Nuestros estudiantes no son capaces de comprender los textos, y tampoco son capaces de resolver problemas de ninguna naturaleza. Entonces, evidentemente, eso que ocurría en la escuela norteamericana también nos ocurrió a todos, y a nosotros lo enorme que sucede en Argentina desde hace bastantes décadas es que esto sigue anclado en lo mismo. Fíjense los resultados de las pruebas PISA del año pasado. Está bien, son estándares altos tal vez para lo que somos nosotros, pero realmente son estándares altos. Yo no creo que pase por allí, yo creo que pasa porque somos contextos y realidades diferentes. Entonces, en ese sentido, no podemos medir lo mismo que miden los otros estudiantes, pero, sin embargo, hay cuestiones que son universales y que tienen que ver con otras problemáticas y que son las que debieran sí definir lo que son las pruebas PISA. De todas maneras, de alguna forma, este año tuvimos, hace poco, creo que hace un mes y pico, se conocieron los resultados de una especie de ranking entre aproximadamente 20.000 universidades del mundo, ¿no es cierto?, en donde estaba la UBA, por cierto, miren lo que estoy hablando, la UBA, y allí aparecía la UBA ubicada en el lugar 58 en lo que eran las ciencias sociales, lo cual es altamente satisfactorio o promisorio, pero eso nos debe conformar, no, porque era solo en ciencias sociales, es decir, no era que primeros lugares en todas las ciencias, no, no era en todas las ciencias, y mire que la UBA tiene muchas carreras y muy buenas todas, y sin embargo no había alcanzado el mismo, la misma ubicación en ese ranking de universidades. Bueno, de cualquier manera, esta es una acotación, pero no sucede lo mismo en las escuelas secundarias ni las primarias nuestras actualmente. Esa situación de empeoramiento, de que la escuela no enseña a pensar, eso persiste, eso está todavía vigente y la verdad que es un peso grande y es una situación que hay que tratar de revertir. Y entonces la propuesta, ¿cuál es? La enseñanza para la comprensión. Enseñar para comprender. Esta enseñanza para la comprensión, ¿de dónde parte? Y se debe partir de considerar esa situación que también hicimos mención cuando hablábamos de ese paradigma galileano que se encargó de enraizarse y hablo de caer en la escuela pública. Sí, de las pruebas aprender. Ah, estoy mirando, leyendo lo que dice Martín, que nuestro presidente presentó el resultado de las pruebas aprender. Hablo de caer en la escuela pública. Sí, hablo de caer. Sí, hablo de caer. Justamente, es que el problema está en la escuela pública, ¿no? Porque las privadas ya sabemos que tienen otra realidad. ¿De dónde viene la cosa? Viene de que ese paradigma, de que arrastramos ese paradigma galileano, ese paradigma de la ciencia positiva que todavía está presente en la escuela pública, secundaria, primaria y universitaria, que lo que hizo fue enseñar un pensamiento que aisló los fenómenos, que separó lo que estaba tejido junto,
que fragmentó y que reforzó la división entre ciencia, cultura, léase novela, poesía, literatura, filosofía, por supuesto, y entonces es lo que es la religión, el conocimiento que viene de la religión, el conocimiento que viene de la música, todo lo que pueda ser cultura de las humanidades, la escuela lo que hizo fue reforzar esa división. Entonces, en tanto y en cuanto sigamos con ese tipo de fragmentación, de escisión, de esa esquizofrenia que la escuela se encarga de reforzar, la escuela pública, bueno, mientras sigamos anclados en ese paradigma cartesiano, galileano, vamos a continuar con esta incomprensión y este enorme déficit y esta incapacidad para leer la realidad y para poder resolver los problemas de la realidad. Entonces, la propuesta de la enseñanza para la comprensión, justamente, miren, aparece proponiendo cosas que tienen que ver con esta, si bien es cierto, con la realidad norteamericana, pero también con toda la realidad. No se olviden que yo en algún momento mencioné que esta teoría se probó no solamente en el nivel primario inicial, sino también primario, secundario y universitario terciario. Es decir, esta teoría ya tiene su camino andado y ha demostrado que tiene y es posible y puede dar respuestas a las problemáticas que se producen de organización, de planificación, diríamos, hablando en lenguaje anterior, que se producen en el aula. Necesitamos una escuela para pensar, una escuela que nos enseñe entonces lo que realmente indica el complexus, o sea, lo que está tejido junto, que nos ayude a reconocer y analizar los fenómenos multidimensionales. La enseñanza para la comprensión significaría y significa establecer relaciones entre los conceptos básicos. Sería la comprensión de cada uno de esos conceptos básicos. Yo decía que nos ayude a analizar y a reconocer esos fenómenos multidimensionales. Fíjense, significa aprender para comprender, implica aprender en la acción, que sea una posibilidad de entender y reconocer realidades conflictivas, como es el caso, por ejemplo, de la democracia. En una democracia es un sistema que se nutre de los antagonismos. Bueno, esa es una cuestión que somos absolutamente incapaces de comprender nosotros. Bueno, supuestamente la teoría de la comprensión nos tiene que ayudar a poder manejar ese tipo de fenómenos, de realidades conflictivas, es decir, aprender en la acción, aprender para comprender este tipo de realidades conflictivas. También implica acciones reflexivas, es decir, no es que solamente vamos a poner el acento en las relaciones entre conceptos bases, conceptos importantes, conceptos más fundantes, y aprender en la acción, sino también implica aprender reflexivamente. De eso es una cuestión que no hay que olvidarse porque es fundamental. Aprender a enseñar para la comprensión. Este pensamiento comprensivo implica actividades de comprensión. Actividades que tienen que necesariamente ser variadas, tienen que estar absolutamente secuenciadas, tener una buena organización de acuerdo a ciertos criterios de complejidad. No podemos introducir una actividad, por ejemplo, que esté organizada, por más que sea que esté bien organizada, pero si no está secuenciada para el tipo de alumnos que la recibe, bueno, el chico va a fracasar. Pero en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando mal las actividades. Las podemos haber organizado bien, pero no hemos atendido a la secuenciación de actividades. Por lo tanto, allí hay algo que no va a ser comprendido, allí hay algo que va a estar enturbiando la comprensión, va a estar obstaculizando la comprensión. De modo tal de que tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo de estas actividades. Las actividades deben ser variadas, sí, ¿para qué? Para atraer la atención del chico,
para poder captar esa mente de ese niño o de ese joven que está aprendiendo y que tiene una realidad muy variada, muy interesante, que seguramente sobrepasa a la escuela por muchos motivos, ¿no es cierto? Bueno, el buen pensar. A ver, ¿a dónde ando por acá? Se me quedó. Sí, se quedó. El buen pensar. El buen pensar implica, dice, ¿qué es el buen pensar? Implica razonar o significa razonar, cuestionar, inferir. Implica, cada habilidad es parte de un proceso, porque fíjense que pensar significa imaginar, considerar, discurrir, examinar con cuidado. Y se nos dice, bueno, pero a ver, pensar viene de pensamiento. Bueno, pero pensamiento es la acción y el efecto de pensar. Acción y efecto de pensar. Entonces, ¿qué es pensar? Es razonar, es planificar, es discurrir, es reflexionar, es examinar con cuidado. Ahora, este razonar, planificar y demás, fíjense que tiene aquí una flecha que va en el doble sentido. Es decir, que se implica con habilidades como parte de un proceso, pero a su vez estas habilidades también tienen que ver y dependen de estos procesos que se producen aquí en el razonamiento, en el cuestionamiento, en poder inferir algo. O sea que el pensar es un fenómeno complejo, no es para nada simple, y bueno, el buen pensar demanda mucha cuestión cognitiva, procesos cognitivos que tienen que ver con esas habilidades psicológicas superiores de las que hablaba Vygotsky, en donde conciencia, y por lo tanto allí están demandando procesos profundos, no son sencillos, no tienen que ver solamente con una cuestión de habilidad simplemente, sino que allí intervienen otros elementos cognitivos mucho más profundos. Algunas investigaciones que se han realizado en relación a las habilidades y dicen, o nos dicen que las habilidades son parte de un proceso. En ese proceso interactúan, como dice aquí la slide, la filmina, conocimientos, alumnos y propuestas. Cuidado. Es lo que decíamos la otra vez, cuando empezábamos la primera o segunda clase, cómo se produce ese juego de poder saber en el aula, y veíamos que ese juego de poder saber en el aula se daba entre estos actores que estamos mostrando aquí, en la interacción entre el alumno y el conocimiento, y también la propuesta didáctica, que le efectúa ¿a quién? El docente. O sea que vayan enganchando lo que vamos diciendo siempre con lo que ya hemos dicho. Hagan esos puentes cognitivos, ¿no? Porque eso ayuda. Bueno, otras investigaciones que han trabajado sobre habilidades cognitivas y metacognitivas demuestran cómo estos procesos de metacognición favorecen el desarrollo académico. Eso es clarísimo. Lo vamos a ver luego también cuando hablemos de procesos cognitivos y metacognitivos, cómo esto va a terminar favoreciendo el desarrollo académico del estudiante. Sirve centrar la tarea en habilidades, estrategias para activar el aprendizaje del aprender a aprender. Aprender a aprender es una estrategia que es muy útil, muy necesaria, y que hay que poder usarla cotidianamente en el aula, enseñarle al alumno a manejarse con ese tipo de estrategias, que nosotros decíamos la otra vez, dado que no vamos a saber cuáles serán los oficios, cuáles serán las distintas profesiones que van a tener vigencia, valor dentro de algunas décadas o tal vez de algunos años. Bueno, lo que hay que hacer es prepararlos para que ellos tengan capacidad
para aprender a aprender, para aprender a resolver problemas, para aprender a resolver situaciones conflictivas, como la que marcábamos hace rato, que la democracia es un sistema que implica antagonismos. Bueno, allí tenemos algo que nosotros no sabemos manejarlo, los argentinos no sabemos manejarlo, esté el gobierno que esté, estamos siempre a contramano. Bueno, no hablemos de los procesos donde han sido gobiernos de facto, porque allí no existe un Estado, constitucionalmente no existe un Estado. Este proceso de enseñanza requiere un aprendizaje activo, consciente y reflexivo. Eso quedó claro como resultado de todas estas investigaciones, de que centrarse en las estrategias de aprendizaje, de activar la necesidad de activar el aprender a aprender, requiere de un aprendizaje activo, consciente y reflexivo. Eso es una cuestión a tenerla muy presente, muy en cuenta cuando estén ustedes trabajando y piensen qué es lo que voy a estimular, qué tipo de estrategia, qué tipo de actividades voy a tratar de estimular, voy a propiciar en el aula. Ahora, el comportamiento estratégico utiliza un lenguaje de pensamiento, como es, por ejemplo, el razonar, inferir, planificar, cuestionar, clasificar, pero también todos estos tipos de pensamiento, estas habilidades de pensamiento que significan estrategias, para lograr un buen pensamiento. Volvemos entonces, para lograr un buen pensamiento yo necesito de estas estrategias que están aquí. ¿Sí? Razonar, inferir, planificar, etc. Bueno, y entonces vamos a ver ahora cómo el docente debe preguntarse qué y cómo aprenden los alumnos. ¿Qué y cómo aprenden los alumnos? Eso que nos desvela, eso que nos pone realmente con los pelos de punta. ¿Cómo aprenden los alumnos? Pautas entonces para motivar la tarea. Pautas para motivar la tarea. Cuidado que son solo eso, pautas para motivar la tarea. Y entonces, ¿cuáles aparecen? Por supuesto, el número 1, activar la curiosidad. Activar la curiosidad. La curiosidad es el motor del aprendizaje, es el motor de la inteligencia. Buenas tardes, hola Beatriz, ¿cómo estás, querida? La curiosidad es entonces el motor para activar el aprender a aprender. Tenerlo muy presente, muy en cuenta, y cuando nuestros alumnos y nuestros estudiantes en la universidad tengan curiosidad por tal o cual cuestión, por tal o cual situación, déjenlos que exploren, no los coarten, déjenlos que sigan su propio camino. Aquí hay que explicitar el qué, el cómo, el cuándo y el para qué. Activar la curiosidad significa o implica explicitar el qué, el cómo, el cuándo y el para qué. Proponer una tarea diversificada, eso es también muy importante y muy necesario. ¿Cuántas veces los estudiantes se sienten totalmente aburridos? Tienen razón, y a veces hay docentes que proponen actividades que son realmente un plomo. Entonces hay que tener capacidad como docentes para crear, para poder inventar el distinto tipo de actividades que tengan que ver, como decíamos recién, con los intereses de los chicos, con las motivaciones de ellos, con el contexto, con lo que sea desafiante para ese momento, con la problemática que se está viviendo en una sociedad. Entonces, todo lo que tenga que ver con la actualidad. No vayamos a presentarle un problema que tenga que ver, con cuáles definamos por qué o cuáles son las partículas que intervienen en la constitución del color de las sandalias de Platón, porque ¿qué le puede interesar a un chico del secundario que las sandalias de Platón eran marrones o negras debidas a tales o cuales partículas, ¿no? Pero si en cambio le presentamos un problema, por ejemplo, que tenga que ver con la contaminación del agua, del aire y el ambiente que producen las mineras a cielo abierto, la situación cambia, la situación se revierte. Entonces,
tenemos que ser capaces de plantear cuestiones actualizadas, motivadoras, desafiantes, actualizadas y contextualizadas. Activar estos conocimientos previos, esto es una cuestión que también es absolutamente útil, permanentemente tenemos que estar haciendo esa actualización de conocimientos previos. Yo lo que hice en la introducción de hoy día fue, y se los dije, transparenté, les dije, hagamos un puente cognitivo, nos fuimos hacia atrás, dicho en términos discursivos, sería una recontextualización discursiva, es decir, me volví para atrás, retomé un par de conceptos en relación a la escuela, cuál es la verdadera escuela que enseña para pensar, y pude hacer una explicación ampliada desde otro lado, y que tiene que ver con la adquisición de estos conocimientos previos que estoy diciendo aquí. Entonces, otra es la utilizar las puertas de entrada al conocimiento, que ya lo vamos a ver a qué me refiero con estas puertas de entrada al conocimiento. Esto tiene que ver estrictamente con la propuesta de Gardner, cuando él dice hay por lo menos 8 o 9 inteligencias y hay puertas de entrada para ir a esos lugares. Tengan paciencia, ya lo vamos a ver. Entonces, otra forma de motivar la tarea, utilizar actividades de aprendizaje que estimulen habilidades de pensamiento. Eso también, como lo que acabábamos de decir recién, ¿no es cierto?, son cuestiones absolutamente necesarias en un docente. Y entonces, estrategias docentes en relación con el aprendizaje autónomo y la autorregulación. ¿Cuáles serían estas estrategias docentes? Por ejemplo, explicitar a los alumnos el plan de trabajo. El alumno siempre tiene que saber qué es lo que el docente quiere hacer, siempre tiene que estar enterado de lo que queremos hacer con él, qué le proponemos, por qué le proponemos tal o cual actividad, qué esperamos de ellos con esta actividad. Es decir, como decía Bill Lewin, tenemos que transparentar lo que sería la práctica docente. Entonces, otra forma es planificar actividades juntos. Esto no es una cuestión imposible, es simplemente que cuando uno confecciona el programa a comienzo de año, lo presenta con algunos márgenes flexibles. Bueno, siempre tiene que ser muy flexible el programa por muchas cosas. Fíjense la huelga de ahora. Hay 10 días de huelga en total en la provincia de Buenos Aires, y en la universidad nosotros ya hemos tenido también bastantes días de huelga. Está bien, empezamos después las clases, pero también hemos tenido unos días de huelga. Esta misma semana hay 2 y la semana que viene hay 3. Hay que tener la suficiente flexibilidad en la planificación como para que si esto sucede, las cosas no se vayan para cualquier lado. Entonces, ¿qué podemos hacer con los estudiantes para que ellos no pierdan y queden sin aprender contenidos básicos, contenidos esenciales que después lo van a necesitar para las otras asignaturas? Estoy hablando de nivel superior, por supuesto. Bueno, como dijéramos, barajar y dar de nuevo. Entonces, sentémonos y veamos esta planificación que al comienzo de año, sin saber estas cosas, yo la planteé de esta manera. ¿Cómo podemos entre todos ver cómo hacemos para que ustedes no pierdan? Planifiquemos juntos las actividades que vamos a ver de aquí hasta que finalice el cuatrimestre, considerando que tenemos determinado tipo de días que se pueden llegar a perder, o porque son feriados, o porque se enferman, o porque ocurren alguna serie de imprevistos, o que yo me enfermo y no voy a clase. Es decir, tengamos la suficiente amplitud mental como para sentarnos con el otro a ver qué podemos consensuar de estos contenidos básicos, seleccionarlos adecuadamente para poder trabajarlos. Y bueno, por supuesto, evaluar si se ha cumplido la planificación o no. Eso también es una estrategia que es muy útil, sentarse y hacerla con los alumnos. Esto suele traer algunas tensiones, depende del carácter del profesor, del tipo de profesor, de las características que tiene, pero en general suele andar bien. Bueno, otra cosa es ayudar a distribuir el tiempo.
Esto también es algo absolutamente útil. Y promover la metarreflexión. Esa es una estrategia docente muy importante, pero muy importante y necesaria. Estar proponiendo actividades que tengan que ver con que el otro comience a efectuar su proceso metacognitivo tendiente a la metarreflexión. Eso ayuda mucho y eso que decíamos recién, esa estrategia discursiva de poder recontextualizar, de poder retomar los conceptos previos y bueno, pero además hacerlo ver. Hablé también de transparentar nuestras propias actitudes, actividades, nuestra manera total de trabajar en el aula. Bueno, todo eso está propiciando que el otro realice caminos de metarreflexión. Aquí aparece la necesidad de estimular procesos discursivos, porque he estado hablando de recontextualización, de conocimientos previos, de alguna serie de conceptos que indirectamente están haciendo referencia a procesos discursivos. Estos procesos discursivos que yo puedo estimular en el aula cuando, por ejemplo, solicito fundamentaciones, que se fundamenten las tareas que se hacen, por más que sean de las ciencias naturales, por más que sean del arte, por más que sean de la literatura, pero si yo puedo hacerlo, de hecho es posible hacerlo con cualquier ciencia, solo tengo que ver la forma de plantearlo, entonces estoy trabajando estos procesos discursivos. Entonces aparecen respuestas más precisas y aparecen lo que son las inferencias en esas fundamentaciones. También en estimular las relaciones entre distintos procesos, entre distintos factores, entre distintos niveles o relaciones. Estas relaciones nos sirven también, en estas relaciones sirven las ejemplificaciones, los señalamientos, que son elementos o procesos discursivos, ¿no? Y propiciar comparaciones. Las comparaciones, ¿cuántas veces las usamos en clase? A veces más que otras, ¿no? Pero en general hay que tratar de usar estas comparaciones, no ir a las metáforas, sino simplemente quedarse en las comparaciones, porque ayudan a hacer deducciones y ayudan a pedir aclaraciones. Estas son elementos o procesos discursivos que son útiles para el alumno y que nosotros tenemos que poderlos. En relación a la significatividad del aprendizaje, ¿qué podemos realizar o qué podemos hacer? Habíamos hablado de la necesidad de, o cómo el docente debe trabajar, qué pautas tiene que usar para motivar y poder realizar mejor su tarea, y entonces dentro de esas pautas para mejorar la tarea y para facilitarle al otro el aprendizaje y el poder enseñar mejor para dar comprensiones genuinas, dijimos, todas, el planificar juntos, el poder evaluar, el poder replantear la tarea que en algún momento se descompaginó un poco por alguna serie de cuestiones que van surgiendo en la realidad y que hay que atender. Entonces, ¿cómo ayudan estos estímulos y procesos discursivos, como también vienen a estimular ese trabajo que realiza el docente? En relación entonces a la significatividad del aprendizaje, tenemos que ser capaces de proponer consignas que integren diferentes áreas. Esto, por supuesto, nos lleva a plantear un concepto fundamental de lo que es la enseñanza para la comprensión, que son los temas generativos. Vamos a ver cuando trabajemos cómo planificar, cómo realizar una propuesta didáctica desde la pedagogía o desde la enseñanza para la comprensión, vamos a ver que los temas generativos es justamente esto, ¿no? Integrar diferentes áreas, es allí donde se logra el trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Bueno, y lo que decíamos hace rato, incluir la actualidad, la necesidad de incluir la actualidad en las consignas, no ir a consignas que realmente no tienen que ver, corresponden a otro contexto, también esa es otra cuestión que sucede frecuentemente.
por allí se plantean cosas, se toman del libro como vienen, y resulta que como vienen del libro, si el autor es de México, a lo mejor estamos planteando una realidad que tiene que ver con México, pero también y muy frecuentemente se toman cuestiones que tienen que ver con Europa, tienen que ver con Estados Unidos, y entonces allí donde está la necesidad de, de incluir la actualidad de lo que el chico tiene o de lo que el estudiante tiene en su contexto, en su realidad. Entonces, ¿qué respuesta nos puede dar allí, ¿no? Y qué aprendizaje estamos estimulando en él en ese caso. Estamos haciendo un desastre, ¿me entienden? Bueno, en relación entonces a la significatividad del aprendizaje, justamente que sea significativa, es decir, que las actividades que se plantean son actividades con inteligencias múltiples, que es lo que vamos a ver posteriormente, y también incluir actividades que sean significativas desde el punto de vista de los intereses de los alumnos. No le puedo ir a plantear, a ver, Ana María, algo que tenga que ver con, vos das periodismo, periodismo radial. Bueno, no, ¿qué les vamos a plantear a alguien que estudia periodismo radial? ¿Dónde estará Ana María por ahí? ¿Qué le podemos plantear, Ana María, a un estudiante que estudie periodismo? Ajá, ahí apareciste. Que estudie periodismo radial, por ejemplo, respecto del aprendizaje, de la relación con la significatividad del aprendizaje. Y esto de incluir actividades que tengan que ver con los intereses de los chicos. ¿Le puede interesar a un alumno de periodismo radial, por ejemplo, un detalle de lo que fue, por ejemplo, de lo que significó Rousseau para la educación? No, creo que no. Informarse sobre la actualidad local, por ejemplo. Ajá. Bueno, bien, Ana María. La realidad local, por ejemplo, ¿no? Porque ¿qué le puede interesar a alguien que esté estudiando periodismo el valor que tuvo o la significatividad que tuvo Rousseau para la educación en su momento? Rousseau es el que va a plantear de que el niño no es un hombre en miniatura, no es un homúnculo, por lo tanto hay que enseñarle como hay que enseñarle a un niño, porque no es un hombre en miniatura, sino que él es una persona que tiene intereses diferentes, que piensa diferente de un adulto, de manera tal que eso revolucionó la escuela tradicional, que venía enseñándole al niño como le venía enseñando a un adulto, y entonces como el niño no aprendía, se lo castigaba. Aparece Rousseau y dice, momento, que un niño no es un homúnculo, no es un adulto en pequeño tamaño, sino que es una persona que siente y piensa diferente. Entonces, imagínense ustedes, incluir este tipo de actividades que sean significativas para los niños y que tengan significatividad desde el punto de vista de los intereses de los niños o de los adolescentes, que es otra de las cuestiones que también nos compete, porque nosotros recibimos en la primer año, segundo año, gente que todavía son, acuérdense que la adolescencia se ha prolongado, gente que todavía son adolescentes, y cuántas actitudes y actividades hay que replantear en función de esas actitudes tan niñas que tienen, tan de niños. Ahora, ¿tenemos que seguir fomentando eso? No, de ninguna manera. Tendrán que crecer de golpe, no sé, pero una universidad no está para terminar el secundario, sino para hacer realmente eso, una universidad, una institución de nivel superior de la enseñanza. Bueno, y en relación con la significatividad, siempre auténticas, deben ser auténticas, incluir recursos tecnológicos. Esto, más que una necesidad, es una imposición de este momento, porque las tecnologías llegaron para quedarse, y entonces hay que trabajar con las tecnologías, porque los estudiantes manejan, lo decíamos el primer día que nos encontramos, el estudiante va a 200 kilómetros por hora y los docentes van a 30, porque todavía están con la tiza y el borrador,
y los estudiantes están con el teléfono en donde están buscando los datos o la información que el profesor está planteando en el problema, y él lo está sacando a mano, y el estudiante ya tiene las respuestas hace bastante rato, ¿no? Entonces, trabajar e incluir con las nuevas tecnologías, los nuevos recursos tecnológicos, incluir diversas fuentes de información. Esa es otra cuestión absolutamente fundamental, incluir diversas fuentes de información. ¿Para qué, Ana María? ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para no caer ni en el dogmatismo ni en el adoctrinamiento. Si solo vos haces que repita lo que vos le decís, estás adoctrinando a los chicos, ¿eh? Entonces, eso es bravo. Y lo dogmático tampoco, ¿no es cierto? No podemos ser dogmáticos, debemos evitar estar allí diciendo que, bueno, esta es la que la digo yo. Sería la escuela tradicional más pura, ¿no? En esencia. Y entonces una enseñanza estratégica. Lo que estamos planteando es esto, en definitiva. Una enseñanza estratégica, sí, una enseñanza que signifique intencionalidad y compromiso. El primer cuadrito. Signifique intencionalidad y compromiso. Intencionalidad del profesor de enseñar realmente aquello que sea significativo para el alumno, que sea contextualizado, que sea actualizado, que tenga que ver con la ciencia, pero también que tenga que ver con la sociedad, con la realidad del chico en el que está inserto, ¿eh? Entonces ahí aparece la intencionalidad del docente. No hay educación sin idea de fin, decíamos hace mucho tiempo. ¿Qué queríamos decir, en definitiva? No hay educación sin idea o sin intencionalidad, en definitiva. Nadie que se ponga al frente de un grupo de personas no tiene una intencionalidad, a lo mejor declarada o muy claramente explicitada, o a lo mejor inconscientemente, pero la tiene. Entonces, no hay educación sin idea de fin, sin intencionalidad, no hay educación sin intención. Entonces, el compromiso, no solo del docente, sino también desde el currículum, y ahí ponemos otra piedra más, ¿no es cierto? El currículum, el plan de estudios, eso que significa todo lo que la sociedad está necesitando en ese momento, está plasmado, o supuestamente está plasmado en ese plan de estudio. No siempre sucede, ustedes ya lo saben, no siempre sucede eso, ¿no es cierto? Implica, por lo tanto, adoptar un currículum flexible que permita un docente activo. Un currículum flexible también se refiere a la cantidad y a la calidad y de asignaturas, de contenidos, de habilidades, de estrategias que se propician, de qué tipo de sujeto queremos formar, de qué tipo de profesional o no sé, de qué persona queremos formar. Técnico, ingeniero, maestro, ¿qué queremos hacer? Bueno, y que a través del metapensamiento se reflexione sobre la teoría y la práctica. Miren, como siempre estamos dando vuelta acerca de lo mismo. El metapensamiento, la necesidad de la reflexión sobre la teoría y la práctica. Esto que lo habíamos mostrado la vez pasada como la gran tensión y una de las grandes tensiones, no solo de la pedagogía, sino también de todas las ciencias, de la didáctica y de todas las ciencias, ¿no? La tensión clásica, básica, entre todas las ciencias, les dije, cuidado, de todas las ciencias. Cuánto de teoría, cuánto de práctica, dónde ponemos el acento, cómo hacemos el equilibrio, es una de las tensiones más fuertes y más actuales que existen en las ciencias contemporáneas. Implica coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Implica coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Que aquí generalmente hay siempre un doble discurso. Los docentes siempre tenemos un doble discurso, siempre somos, en este caso, muy particulares, y hay gente que es muy tramposa en eso de
de manejar y de poder mostrar y exhibir coherencia entre eso que se hace, eso que se dice, eso que se piensa, ¿no es cierto? Hay generalmente mucha, al contrario, mucha disociación entre esos dos pares de la diada. Y entonces esta estratégica implica que la práctica educativa concreta la investigación y las teorías. Esto es fundamental para la enseñanza estratégica. Aquí entonces se concreta la investigación y las teorías en la buena práctica educativa. En la buena práctica educativa vamos a ver que se ha concretado, porque no se olviden de que hay una profunda imbrincación entre teoría, entre investigación y docencia, entre investigación, teorías y práctica. ¿Qué dice Ana María? Informarse la información nacional con el impacto social político actual. Claro, sí, sí, Ana María, sí. Sí, sí, es así. Bueno, la enseñanza estratégica entonces implica esto, chicos, tener muy presente esta profunda imbrincación que existe entre las buenas prácticas, entre la investigación y las teorías. Que solo el docente en su acción reflexiona sobre qué camino va a seguir, que el docente diseña sus estrategias según sus experiencias, sus investigaciones, teorías, etc. Que hay que reflexionar, que implica un proceso que evidencia ideas y acciones contextuales. Implica acciones contextuales. Una acción estratégica supone una base metarreflexiva, deliberada y consciente. De nuevo, una acción estratégica, uy, se me fue para todos lados. Una acción estratégica implica o supone una base metarreflexiva, deliberada y consciente. Eso es muy importante, tenerlo presente. Porque por allí se olvidan de esto y es fundamental, así como también es fundamental tener en cuenta esto que acababa de señalar en relación a la teoría, a la relación entre investigación, teoría y buenas prácticas, a la necesidad de reflexionar sobre cuál es el mejor camino a seguir, a la necesidad de que diseñe una buena estrategia según sus experiencias. Eso implica entonces un proceso y supone un proceso donde se tiene en cuenta la meta-reflexión deliberada y consciente. Si es deliberada, es consciente. Estrategias contextualizadas, entonces, es una necesidad que se integren cosmovisiones políticas, educativas y prácticas cotidianas. Un poco lo que estás planteando allí, Ana María. Las estrategias contextualizadas son una necesidad o implican una necesidad en que se integren cosmovisiones, es decir, diferentes miradas, diferentes concepciones políticas, educativas y prácticas cotidianas. Por favor, eso ténganlo muy presente. Y en el quehacer educativo confluye lo que sucede en la escuela y fuera de ella. No puede ser un hecho descontextualizado el quehacer o lo que sucede en la escuela. La escuela ya no es más esa concepción de aula, de escuela tradicional, en donde no había repercusión en la escuela, en el interior del aula, de lo que estaba sucediendo afuera, de las puertas de la escuela para afuera. Ya no es esa escuela, ya la escuela tradicional dejó de ser una escuela neutra, una escuela que no tenía nada que ver con los acontecimientos sociales, sino todo lo contrario. Es una escuela que está profundamente atravesada por los fenómenos de la sociedad. La escuela debe ser un espacio donde los estudiantes aprenden conocimientos y habilidades para cumplir un rol social, político y cultural. Eso también, que lamentablemente no está claro esto. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos unos estudiantes
que realmente a veces producen fiebre, porque vos no sabés lo que piensan, si es que piensan, dónde están, porque están allí con una cara de nada, con una cuestión que vos no sabés, no podés entenderlos, no los podés encontrar. Entonces, ¿dónde estás que no te encuentro? Yo se los digo, ¿dónde estás que no te encuentro? Porque andan tan alejados, pareciera ser que están tan alejados de lo que significa estar en el aula con lo que uno está planteándoles. Es un espacio donde ellos tienen que aprender conocimientos y habilidades, pero tienen que aprender también que son conocimientos y habilidades para cumplir un determinado rol en esa sociedad en la que van a tener que vivir. Es una cuestión bastante espinosa y es como que los estudiantes no toman conciencia acabada. De allí la necesidad de trabajar metarreflexivamente, la necesidad de estar permanentemente haciéndoles tomar conciencia de lo que uno va haciendo, cómo lo va haciendo, por qué lo va haciendo, de qué manera está planteando la tarea de enseñanza, de esta forma, por este camino, con estas formas con este material, y no sino con esta forma de entender la realidad, el mundo, la ciencia, que no es neutral. Todas esas cuestiones las tienen que tener muy en claro los estudiantes y uno tiene que tener la fuerza suficiente como para estar anclándolos en la realidad permanentemente, trayéndolos a la realidad del aula, pero también es un aula que, vuelvo a decir, está absolutamente permeada por lo que acontece en el afuera, no solamente del aula y de la institución, sino en la institución inserta en la sociedad. El siglo XXI demanda sujetos críticos, demanda sujetos reflexivos, esto que estamos diciendo hace rato, democráticos y comprometidos con su realidad. Para ello, la escuela debe preparar a estos futuros ciudadanos. Por eso decía, tienen que entender que ellos tienen que cumplir un rol social, un rol político o un rol cultural. El rol que les compete, el rol que ellos elijan, el rol que ellos determinan, pero tiene que ser un rol dentro de esa sociedad y que sea cumplido bien, porque si no vamos a tener realmente una realidad muy difícil. Bueno, probablemente yo no sé tanto, ustedes que son más jóvenes sí, pero y los chicos que están en este momento ingresando o que están a la mitad de las carreras, ellos van a tener que tener esta necesidad de tomar posesión, esta necesidad de compromiso, de comprometerse con ellos mismos, con la realidad que les va a tocar actuar y tener este tipo de actitudes. Si no, van a quedar allí y van a ser arrastrados como hojas al viento, como Forrest Gump, ¿no? Plumas al viento, como una pluma al viento, decía Forrest Gump. Bueno, y en el contexto tenemos que ser capaces de discriminar una dimensión institucional, características de los grupos y el significado de la estimulación. De la dimensión institucional significa enmarcar el aprendizaje. En la dimensión institucional, enmarcar el aprendizaje dentro de aquello que decíamos recién, lo curricular, lo institucional, lo que implica en los colegios profesionales. Ana María es periodista, es locutora, y entonces allí los colegios profesionales que vos tenés también allí marcan fuertemente esta dimensión en la institución, están muy presentes allí en la institución. También tener en cuenta las características de los grupos, abordar técnicas de resolución de conflictos, contenidos de evaluación en el grupo, abordar técnicas de resolución de conflictos. Esto es muy básico en este momento, la resolución de conflictos, y cómo aparece una cuestión que con los años se ha ido constituyendo en fundamental, la figura del mediador. Cómo es cada vez más necesaria la figura del mediador allí en la resolución de conflictos, ¿sí? Bueno, significado en la estimulación. No basta con acumular conocimientos, hoy
se plantean estrategias de producción y búsqueda de nuevos conocimientos. Estrategias de producción y búsqueda de nuevos conocimientos. No se olviden, no basta acumular conocimientos, que era lo que decía Paulo Freire, lo que en definitiva él toma de Furter, de Pierre Furter. No es una vasija en donde colocamos una cantidad, no es un recipiente donde colocamos una cantidad de X de dinero y luego sacamos. No se trata de acumular conocimientos, sino se trata de trabajar con estrategias determinadas, de enseñarle al alumno a que él maneje sus propias estrategias, estrategias que tienen que ver con la búsqueda de nuevos conocimientos, con la resolución y la posibilidad de resolver nuevas situaciones que él va a tener que enfrentar, ¿no es cierto? En una realidad que, por supuesto, desconocemos. Bueno, y entonces necesitamos también, ay, acá, qué pena, ¿qué necesitamos? A ver si puedo acá. Necesitamos estimular a los estudiantes, aquí dice, necesitamos también estimular a nuestros estudiantes. En el segundo redondel dice, capacidad para el cambio, y en el tercer redondel, enfrentar la incertidumbre. Capacidad para el cambio, enfrentar la incertidumbre, y en el primero, estimular a los estudiantes para cambiar, pero ese cambio debe ser realizado en un ambiente de incertidumbre, de caos. En definitiva, esto es lo que nos plantea la epistemología compleja, ¿no? Estimular al estudiante a que va a ser capaz de manejarse en un mundo absolutamente cambiante, en una realidad absolutamente dinámica y por lo tanto cambiante, pero que es una realidad, justamente por ser dinámica y cambiante, está inserta en el caos, en la incertidumbre. Entonces, eso también es una necesidad. Cuidado. Además de enseñarle la contextualización, la actualización, todo eso que estábamos marcando recién, tenemos que tener en cuenta estos dos elementos que señalamos recién. La capacidad para el cambio y el insertarlo en un ambiente que tenga que ver con la incertidumbre y el caos. Estimular verdaderamente el aprendizaje o cómo trabajar con el aprendizaje. Hay que propiciar el aprendizaje o cómo se hace. Hay dos posturas aquí, fíjense, y son antagónicas, por eso las puse con diferentes flechas que van hacia diferentes lugares. Tenemos una posición constructivista y una posición conductista. Entonces, ¿qué significa cada una de ellas? Fíjense, estimular el aprendizaje. La Real Academia define a la acción o el concepto de estimulación como la acción de alentar, animar y proponer nuevas experiencias. Acción de alentar, animar y proponer nuevas experiencias. También como aguijonear, incentivar, punzar a desarrollar una conducta. Aguijonear a desarrollar una nueva conducta. Acción de proponer nuevas experiencias. ¿Por qué las habré separado? ¿Son lo mismo? Acción de animar y proponer nuevas experiencias. ¿De dónde viene la fuerza? De afuera. Acción de proponer nuevas experiencias. Hay una heteronomía allí. Hay una fuerte, o por lo menos una cierta acción heterónoma, en tanto que aguijonear, punzar, estar incidiendo sobre la persona para que produzca la conducta. Hay allí un fenómeno que tiene que ver con el proceso interno y opuesto. Desde el constructivismo,
Se vincula la estimulación con experiencias que generen conflictos cognitivos que promuevan el conocer, el crear, el inventar, el aprender. Volvemos, desde el constructivismo significa vincular a la estimulación con experiencias que generen conflictos cognitivos, ténganlo presente, que promuevan el conocer, el crear, el inventar y el aprender. Promueven el conocer. Entonces, aprender a hacer. Se me fue la... Aprender a hacer. Caramba. Aprender a hacer. Aprender a valorar. Aprender a relacionarse. Aprender a ser. Aprender a conocer. Si lo quieren, a conocer, a ser, a relacionarse, a hacer, a valorar. Vincular las experiencias que generen conflictos cognitivos que promueven el conocer, el crear, el ser, el aprender a aprender, al inventar, el relacionarse, el valorar, el aprender a hacer. Eso es el constructivismo. Desde el constructivismo, la estimulación es o significa, como ustedes quieren, o implica aquello que tiene que ver con promover el conocer, el inventar, el crear. Uy, se disparó todo. Bueno, entonces la autonomía. Lo primero a considerar es que la autonomía no es una cualidad innata, es decir, no es que la traemos cuando nacemos. La autonomía no es innata. Primera cuestión clara. Quiere un ambiente que la favorezca. Ayer decíamos en la clase con los chicos de pedagogía, ¿cuántas veces? Y qué difícil es ser autónomo cuando tenés una familia. En otra época hablábamos con los profesores plomo, es decir, que te tira abajo, porque te dice, sos inútil, no servís para esto, no servís para nada, no servís para aquello otro, te está tirando para abajo, son familias plomos. En cambio, cuando tenés una familia corcho, es aquella que te está levantando, estimulando, ayudándote a levantar. Entonces, hay que convertirse en un docente corcho y no en un docente plomo para poder favorecer la autonomía. Se adquiere en un ambiente que la favorezca a esta autonomía. No es innata, acuérdense por favor, la autonomía no es innata, la tenemos que mover nosotros. ¿Se adquiere dónde? Y por supuesto, en el primer lugar, ¿cuál es? El hogar, luego la escuela, la familia, la escuela, la cultura. Y bueno, y en la escuela aparece el club, aparece la iglesia, aparecen todos en la cultura, ¿no es cierto? Después de la escuela. Entonces se adquiere en estos ambientes, pero fíjense, después de mamá, papá, abuela, tíos, la escuela. Si la escuela es una escuela plomo, esas escuelas terribles, tradicionales, y no necesariamente tradicionales, sino que tienen que ver con la personalidad de los docentes, con la forma de ser de los docentes. Si son docentes por ahí medios perversos, lo que hacen es tirar hacia abajo a los chicos, a los jóvenes, y entonces, bueno, ¿cuál es la autonomía que están fomentando, que están estimulando esta gente? Ninguna, cero, al contrario, todo lo contrario. La clave, es clave el docente y las tareas, las actividades que propone, etc. El docente debe tener claro que la heteronomía debe dejar lugar a la autonomía. Recuerden que la heteronomía son las fuerzas que vienen de afuera, por eso nuestra balancita de recién, lo que viene de afuera y en cambio el aguijón que viene a pincharme para que
salga lo que está dentro, ¿no es cierto? Entonces, la heteronomía es lo que está afuera, es lo que está externo al sujeto, a la persona, y viene del ambiente, y esa heteronomía debe existir, sí, claro que debe existir. Es la que ejerce el docente, es la que ejerce mamá en la casa, es la que ejerce papá en la casa. Son todas las cuestiones que tienen que ver con el club, que estimula el club, que estimulan los grupos, diferentes grupos que uno frecuenta, que podrá ser el grupo de idiomas, el grupo o el lugar donde uno va a aprender música, o los coros, o los deportes, o los qué sé yo, todo lo que uno hace y que tiene que ver. Pero esta heteronomía tiene que ir dejando lugar, despacio tiene que ir dejando lugar para que emerja la autonomía, para que emerja el verdadero sujeto. ¿eh? El docente, el alumno debe proceder de manera consciente de acuerdo a las metas que el docente explicita. Pero por eso necesitamos un docente que realmente entienda al trabajo, a su función docente, que él es un profesional de la educación, que él es un sujeto que está aquí para ayudar al otro, no para jorobarle la vida y tirarlo abajo y decirle que no vas a poder nunca, más de allá no vas a poder. Cuidado que ha existido toda una corriente muy fuerte de esa gente, ¿no? ¿Para qué le voy a dar? Fíjense una cosa, el currículum oculto y el currículum nulo, a los didactistas hablamos de estos dos tipos de currículum, y son los mismos profesores que a veces en la escuela normal mixta, Martín, si estás por ahí, determinados temas se daban en detalle. Y luego en las escuelas de un poco saliendo de las 4 avenidas, para no personalizar en ninguna y no decir nombre de ninguna escuela, bueno, el mismo tema se daba menos de la mitad y con un solo autor, por ejemplo. Miren ustedes cómo allí el docente no explicita, nunca va a decir que él está haciendo una diferencia terrible desde el punto de vista curricular, porque está aplicando un currículum oculto, total, pero lo está haciendo de una manera intencional, porque inclusive ellos lo decían los docentes, ¿para qué le voy a dar a más cantidad de conocimiento o más información si va a ser un empleado público? En cambio, el de la normal, no, el de la normal me lo controlan los padres, que son los de la universidad. Como en ese momento iban solamente los hijos o parientes de los profesores universitarios, bueno, ese era el concepto que tenían algunos profesores, y entonces lo que daban era tremendamente discriminatorio y hacían uso de un currículum oculto enorme y a veces nulo. Martín se me durmió porque no aparece por ahí, porque no me escuchó lo que le dije. Bueno, el alumno debe ser entrenado en la tarea de optar y fijarse metas. O se fue a comer, pobrecito. Bueno, debe ser entrenado en la tarea de optar y fijarse metas. Eso también es fundamental. Y tiene que ver con la autoconfianza, con que él crea en sus propias capacidades, en su sí mismo. Y tiene que ver, por supuesto, con que el docente le haya ayudado a creer en sí mismo, con que la mamá le haya dado fortaleza para poder superar determinados obstáculos y decir yo puedo, no con que lo hayan tirado para abajo, que es eso que yo decía recién, tenemos que ser no docentes plomos. Para ello, el docente que explica, define y explicita tareas de evaluación, favorece un proceso de aprendizaje, favorece la toma de decisiones y autonomía. Ese es el tipo de docente que necesitamos. Un docente que explicita cuál es la forma de evaluación que va a usar y por qué. Favorece un proceso determinado de aprendizaje. Y además, por supuesto, estimula, propicia y auspicia la toma de decisiones, porque sabe que esa toma de decisiones va a conducirle al alumno a lo que es lograr la autonomía. Y de nuevo me voy a tener que ir a esta otra.
porque yo no veo ahí. El docente que estimula la autonomía es el que orienta ante las dificultades. El docente que estimula la autonomía, perdón, es el que orienta las dificultades, ante las dificultades, orienta al estudiante ante las dificultades, advierte las dificultades, le ayuda a resolver las dificultades, pero lo estimula todo el tiempo en que él va a poder resolverlas. ¿Mm? ¿Dónde andarás, Martín? Estimula a pensar sobre el proceso de aprendizaje, estimula a pensar sobre el proceso de aprendizaje. Es el docente que señala el esfuerzo y sus logros, señala el esfuerzo y sus logros, es también el docente que propone la interacción, el debate y el trabajo cooperativo. Fíjense esto qué importante, esto que acabo de decir. Es el que propone la interacción, el debate y el trabajo cooperativo. Este que está aquí, esta celdilla que está acá, que no está dibujada. El que propone el trabajo cooperativo, el debate, el trabajo que implica la interacción con el otro, el trabajo con el otro. Eso es un concepto, como ustedes saben, absolutamente vygotsquiano, ¿no es cierto? El trabajo con el otro por pares. Y luego es aquel que considera el aprendizaje por errores. El aprendizaje por errores. ¿Se puede aprender del error? Sí, claro que sí. Pero allí el error no es considerado negativo, sino todo lo contrario. El error es positivo porque me ayuda a comprender a mí a dónde están las fallas, a revisar los mecanismos que usé, las estrategias que trabajé, cómo las trabajé, dónde fallé, dónde estuvieron los obstáculos, dónde estuvieron los facilitadores. Es decir, que el aprendizaje por errores es realmente muy útil. Y evalúa progresos en sus alumnos. El docente que estimula la autonomía es el que evalúa los progresos en sus alumnos, ¿sí? El que evalúa el progreso en sus propios alumnos. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Bueno, y por supuesto me voy. Pero también tiene claro, evaluar no es cuantificar. Cuidado con esto. Evaluar no es cuantificar. Es decir, no es poner una nota. Facilitar la autogestión y la investigación, dice acá. Facilitar la autogestión y la investigación. Implica acá también. Fortalece las debilidades, presenta situaciones que potencian las capacidades de los estudiantes. Presenta situaciones que potencian las capacidades de los estudiantes. Tiene en cuenta que evaluar no es cuantificar. Potencia la capacidad de los estudiantes, fortalece las debilidades. Es aquel docente que regula los tiempos de aprendizaje, va a ver cuál es el tiempo real en el que aprende su estudiante y le va a ir poniendo los obstáculos en la medida que el chico tenga la capacidad para ir resolviéndolos en ese tiempo y no se sienta mal porque a lo mejor su ritmo de aprendizaje en esta temática, en este campo del conocimiento, es diferente al de Pedrito que está al lado, o al de Juanita que está de este otro lado, y no significa que sea un alumno que no tiene capacidad para resolver esa situación o ese problema, sino que simplemente sus ritmos de aprendizaje son diferentes. Y esto tienen que también tenerlo en cuenta a la hora de hablar de inteligencias múltiples. Hay diferentes ritmos de aprendizaje, todos tenemos distintos ritmos de aprendizaje
y por eso es que hay que aprender y darle al tiempo al otro para que él lo pueda, ¿cómo se llama? Para que él pueda tomarse ese tiempo y resolverlo. Bueno, ahí hay un descanso para los ojos, y volvemos aquí con el conocimiento metacognitivo. El conocimiento metacognitivo, este concepto metacognición es un concepto que viene de un psicólogo, por ahí está el libro, por supuesto, tiene muchos años, Flavel. Yo lo estudiaba en psicología evolutiva con la señora Elena de Horas, es decir, que tiene muchos años, los años 70 y pico, miren ustedes. No es nuevo y sin embargo se sigue usando. ¿Por qué se descubrió después? La utilidad del concepto propuesto por Flavel, que era el de metacognición. Él dice que este conocimiento metacognitivo implica categorías de conocimiento. Estas categorías tienen que estar en las tareas, en las personas y en las estrategias. Y esa metacognición tiene que realizarse en relación a las tareas. Esa metacognición también debe realizarse hacia el sí mismo y también hacia las propias estrategias de aprendizaje. Y entonces, en las que tienen que ver con las personas. ¿Cómo activar ese conocimiento metacognitivo? Dice Flavel. Recuerden que sobre este tema vamos a volver la clase que viene. El docente lo realiza sin ser consciente de ello. Por ejemplo, si realiza alguna tarea cooperativa para facilitar la comprensión de algún tema, estará realizando una actividad metacognitiva, pues reflexiona sobre su propio comportamiento o el de sus alumnos. Aquí la reflexión se centra sobre el propio accionar. ¿Lo ven? Sobre el propio accionar. ¿Sí? Lo realiza sin ser consciente de ello. Y eso lo hace mucha gente en el aula, trabajándolo. Sin proponérselo, digamos, sin tener la intención clara, explícita de hacerlo, por ello es inconsciente, realiza alguna tarea cooperativa para facilitar la comprensión de algún tema, y entonces esa actividad cooperativa para facilitar la comprensión implica la realización de la actividad metacognitiva. Bueno. Relacionada con las tareas, aquí se refiere el proceso de reflexión que se pone en marcha en cada actividad. ¿Cómo resolverán los estudiantes la situación planteada? ¿Cómo será la planificación, el control, la evaluación? Implica decidir estrategias o habilidades que deben ser trabajadas. Esto constituye una tarea de meta-reflexión docente. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es meta-reflexión docente? En este momento vale también tener presente que cada disciplina tiene estrategias propias para la resolución de problemas. También importa que es necesario transferir conocimientos y habilidades de una tarea o de un área a otra, de un contexto a otro, estimulando mayor significación. Metacognición relacionada con las tareas. Esto último que acabo de señalar también es muy importante. Importa también que es necesario transferir conocimientos y habilidades de un área a la otra, de un contexto al otro, estimulando mayor significación. Eso es fundamental a la hora de trabajar con la metacognición en relación a las tareas. Dijimos, los sujetos, las tareas, y ahora viene relacionado con las estrategias. Con las estrategias se tiene en cuenta cómo se implementa la tarea. Aquí no se va a notar el lápiz, porque es del mismo color. ¿Cómo se implementa la estrategia?
hay que hablar de estrategias de aprendizaje, implica hablar de un conjunto de procedimientos organizados y secuenciados de manera inteligente que impacten en el estudiante en forma significativa, ¿sí? Que impacten en el estudiante en forma significativa. Y entonces, habilidades de pensamiento, nivel de conocimiento. Por ejemplo, listar, mostrar, citar, estas son habilidades. Definir, etiquetar, nombrar, contar, recolectar. Ahí se me ha quedado una palabra que en el camino. Describir, examinar. Contar, recolectar es hacer referencia al quién lo tiene que hacer. Describir, examinar al cuándo hay que hacerlo y identificar y tabular al dónde hay que hacerlo. O sea, habilidades de pensamiento que tienen que ver con el nivel de conocimiento. Habilidades de pensamiento que tienen que ver con el nivel de comprensión. Entonces, acá con el nivel de comprensión sería explicar, interpretar, resumir, discutir, predecir, reformular, comparar, describir, tienen que ver con comprensión, comprender, contrastar, dar una idea general. Matando la espiral. Nivel de aplicación. Aplicar, ilustrar, modificar, demostrar, mostrar, relacionar, calcular, resolver, completar, examinar, cambiar, clasificar. Con el nivel de aplicación, calcular, clasificar, examinar, obviamente que tienen estrictamente que ver con la aplicación, con el nivel de aplicación. ¿Se dan cuenta? Si en cambio yo voy hacia atrás y trato de explicar, o pido que se resuma, o pido que se dé una idea general, o que se establezca una comparación, ¿qué estoy haciendo yo? ¿En qué nivel estoy trabajando? En el nivel de comprensión. Bueno, el nivel de aplicación, el que acabamos de decir, por supuesto, y entonces viene ahora el nivel de análisis. Nivel de análisis implica analizar, separar, ordenar, conectar, clasificar, explicar, arreglar, dividir, comparar, seleccionar, inferir, nivel de análisis. Nivel de análisis. Acuérdense. La última, nivel de síntesis. Combinar, integrar, modificar, sustituir, planear, volver a arreglar, crear, diseñar, inventar, componer, formular. ¿Qué pasaría si? Ese es muy importante, este nivel de síntesis. ¿Qué pasaría si? A ver, porque cuidado, no pierdan de vista, estamos en el pensamiento metacognitivo. Y reescribir, preparar, generalizar. Eso en el nivel de síntesis, que tiene que ver con aquel pensamiento que propone Flavel, que es el pensamiento metacognitivo. Y entonces cerramos con una imagen linda, bonita, que significa un descanso para nuestros ojos, de una de las niñas que danzaba árabe en el anterior congreso, hace 2 congresos atrás, en un flash, mientras se tomaba un café, bailaban estas niñas el árabe. Entonces yo me voy a callar para que ustedes comenten, para que ustedes hagan sus comentarios, sus aportes, y bueno, que digan lo que tengan necesidad de decir y lo que tengan ganas de decir.
me voy a callar, les doy la palabra a ustedes si es que no se me durmieron ya. Es una cosa que puede estar pasando. A ver, chicas, las escucho a ustedes. Estaba sacando la otra máquina. Bueno, ay, qué bonita, no se durmió. Porque no estuviste en la primera parte, que estaba más... No, no, la primera parte lo que hice, Beatriz, fue una especie de recontextualización. Siempre estoy volviendo a la escuela para pensar. La escuela realmente estimula el pensamiento, me ayuda a pensar. ¿Por qué no me ayuda a pensar? ¿Por qué la escuela que necesitamos tiene que ser una escuela que nos prepare para la educación del futuro y no que me prepare para el siglo pasado? Esta escuela actual realmente nos prepara para el siglo para este siglo XXI. No, no me prepara para el siglo XXI. ¿Por qué? Porque sigue en aquel paradigma cartesiano que me enseñó a fraccionar, a dividir, a separar la realidad. Y la realidad es una sola. Ya la hemos visto y ya la hemos experimentado de mil y una manera. Si se produce un temblor allá no sé en qué lugar de San Juan, se va a producir una serie de fenómenos que tienen que ver con los animales, o sea, con toda la biosfera, ¿no? Y no solamente en la región, sino también en las proximidades, y seguramente va a haber otras consecuencias en otros lugares más por allí. Como decía Ilya Prigozhin, el aletear de una mariposa allá en el mar en el Pacífico, cerca de Japón, va a producir o va a terminar produciendo un huracán en las costas de Estados Unidos. Exactamente, hay un abismo entre la escuela y la sociedad. Seguimos con muchos casos con el enciclopedismo y la reproducción de conocimiento. Sí, es exactamente. Y lamentablemente esa es la escuela que no da soluciones a lo que nos está sucediendo en este momento. Tiene que ver con ese paradigma cartesiano del que yo hablo, ¿no? Y la necesidad de subirse de una vez y para siempre en el paradigma de la complejidad, que es el paradigma que corresponde a la contemporaneidad. Para poder entender esta realidad tan compleja, tan multidimensional, tan global, yo necesito sí o sí poder abrevar en el paradigma de la complejidad. Si no, yo no voy a poder hacerlo, no voy a poder estar nunca a la altura de los problemas y de la complejidad de los problemas, esta realidad que vivimos nosotros aquí. Fíjense la enorme cantidad de marchas, paros, huelgas que ha estado sucediendo y que está sucediendo en este momento en Argentina, ¿no? Miren la cantidad de días sin clases que hay, piensen en las consecuencias, no solamente para los chicos, sino también para los docentes. Bueno, hay una serie de consecuencias que serán, ¿no es cierto? Las huelgas se hacen y siempre se perjudica lamentablemente a alguien. Eso es una cuestión que no la podemos solucionar de otra manera. En una huelga siempre se perjudica a alguien. Ana María, bueno, qué lindo, mucho material para reflexionar, rescata uno de los conceptos, qué y cómo aprenden los alumnos, y las pautas que motivan la tarea. Sí, señor, la curiosidad abriendo las puertas del conocimiento. Y como te decía, la curiosidad es la puerta de entrada, abrir la puerta para ir a jugar. Pero que el otro, a través de ese abrir la puerta para ir a jugar, aprenda, realmente comprenda, porque si no abriste la puerta para la nada. Y allí es donde se ven las estrategias y las habilidades que fomente el docente. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué niveles está trabajando? ¿Cómo las está trabajando? Por eso es importante que el docente ejerza qué caída de luz. Que el docente ejerza una fuerte, así como ejerce una fuerte vigilancia epistemológica, que también sea una vigilancia respecto de la tarea didáctica que él efectúa en el aula,
Y esto, por supuesto, tiene que ver con qué estrategias trabaja, con qué habilidades está estimulando, qué está propiciando, cómo está trabajando él verdaderamente, pero con una reflexión seria, con una reflexión honesta, con una reflexión sincera y profesional, propia de un verdadero profesional y no de una persona que se autoengaña, que se autoconvence que está trabajando bien para no cuestionarse, para quedarse bien consigo mismo. ¿Qué pasaría? Sí, es genial, esa idea es genial, es de hipotetizar, de indagar, de activar. Claro, el qué pasaría si es hermosa esa idea. Esa idea yo la he puesto en práctica y salen las cosas más inverosímiles, más disparatadas, pero también después, cuando la vas encauzando, aparecen cosas realmente, vos decís, pero mira, hasta te sorprendés vos en la tarea de cómo se va construyendo lo que vos querés o pensabas que iba a disparar por otro lado, no, cómo se fue construyendo lo que tiene que ver estrictamente con las temáticas que están relacionadas no solo con la profesión, sino con las tensiones que preocupan u ocupan a la disciplina en la que estás trabajando, cómo aparecen las tensiones de la realidad, de ese contexto. Lo digo pensando en la clase de ayer, donde que estuvimos jugando con sonidos y con imágenes, con los chicos de problemática superior, los chicos de pedagogía, ¿no? Cómo fueron apareciendo ideas en el relato que ellos hicieron y que tenían que ver estrictamente con la formación de formadores, ¿no? Porque fue así, y realmente quedaron fascinados y salieron ellos encantados, como a partir de ese juego, de ese abrir la puerta para ir a jugar, como dice Ana María, apareció toda una problemática de la formación docente que terminó, bueno, realmente sorprendiéndolos propiamente a ellos, porque les puedo asegurar que todo lo que fue apareciendo es lo que dijeron ellos, lo que ellos fueron socializando, yo fui escribiéndolo y después hice la devolución de lo que ellos habían dicho y cómo allí se conforma un cuadro de tensiones propios de la formación docente en este momento, ¿no? De manera que fue una cosa muy, muy rica y muy, muy clara, muy esclarecedora, y finalmente eso que yo decía hace rato, la necesidad de transparentar las prácticas, y bueno, cómo a partir también de transparentar en la práctica, van sintiendo tranquilidad, van sintiendo diríamos, la armonía que necesitan para estar en el aula, porque también saben que nunca van a ser sorprendidos con una cosa fuera del lugar, sino que lo que se les va a pedir que hagan y que trabajen y que resuelvan, tiene que ver con esas reglas que se explicitaron y que desde allí no vamos a movernos. Entonces la confianza, sienten ellos la confianza que uno deposita en ellos y la confianza que ellos me tienen a mí, ¿sí? Apareció Martín con su lápiz. ¿Qué me está diciendo? Esa chica que te he puesto al final es una morocha divina, te la regalo, así que no digas nada. Disfruta de la imagen. Chicas queridas, ¿qué más? Ana María, Ani Quiroga, ¿dónde estás? ¿Qué te pasó con la clase de hoy? Porque Ana María, que es charlatana, aparte yo la estoy provocando, porque le estoy diciendo, Ana, esta materia que vos das en periodismo, ¿cómo haces, cómo trabajás, que te fíjate en esto, fíjate aquello? En cambio, Ani, te abandoné hoy día. ¿Dónde estás? ¿O ya te fuiste? Ana María Quiroga, ¿te fuiste? Ah, no, acá está. Ah, bueno, bueno. ¿Qué asignatura es, Ani? La tuya. Ay, el francés. Me viene muy bien que me lo digas, porque nunca pensé que de ninguna manera hice referencia para nada en lo que tenía que ver con los idiomas. Así que te prometo que lo sucesivo hago referencia al idioma.
Pero vos podés ir haciendo los puentes cognitivos, ¿sí? ¿O no? ¿O te resulta complicado? ¿Hacés la transpolación? No te complica. Ujú. Y esto que decíamos de los procesos metacognitivos, de los diferentes niveles que se van trabajando, lo que veíamos al último, ¿no es cierto? El nivel de la aplicación, el nivel de las estrategias, el nivel de la comprensión, ¿eh? Con el idioma, ¿cómo sería ahí? ¿Lo vas viendo? ¿Lo podés enganchar? Ya, Martín, espera un segundo, mi amor. A ver, Ani, ¿qué dices? Sí, en el nivel de la pasión, los distintos niveles que te pasé, vos vas viendo para atrás las filminas y te vas a dar cuenta, lo vas a encontrar. La metacognición, ¿m? ¿Qué hice yo acá también? Me fui. Ah, autoaprendizaje y autoevaluación. Bueno, fíjate por favor, fíjate por favor si dentro de esa concepción de autoaprendizaje y autoevaluación, podés ir aplicando algunos de estos conceptos que decíamos relativos a la metacognición, a las habilidades, a los distintos tipos de estrategias que implementa el docente. A ver qué pasa, ¿no? Atrévete a incursionar, aunque sea en un conceptito, anda de a un concepto y anda anotando a ver qué pasa. Atrévete a investigar tu propia práctica y fíjate qué sale, y fíjate qué va saliendo, ¿no? Es maravilloso lo que va saliendo de tu propia práctica, del analizar tu propia práctica. ¿Mm? Bueno, si no hay otra cosa, otra cuestión que quieran plantear, algún otro comentario. Beatriz, les pregunté al comienzo a las chicas si habían recibido todo el material de la película, las películas, el pasapalabra y las consignas, porque se las enviábamos quedamos con Martín, que como la semana pasada tuvimos muchos inconvenientes técnicos, tanto él como yo, eh, quedamos en que se los mandábamos nosotros por el correo de cada uno de ustedes. La que no los recibió nos tiene que avisar. Ana María ya, bueno, ya quedamos en que todos, a las dos chicas se las mandamos. No recibiste ni consignas ni películas, recibí solo el pasapalabra. Ah, bueno, te mandamos las cosas de nuevo. Sí, la semana pasada tuvimos muchos inconvenientes técnicos, Martín y yo. Una cosa más, y esto porque sé que está Ana María. Paola, llegué tarde, no recibí nada. Pao, pero qué cosa. Esto para las chicas porque está Ana María, porque está Paola, y a Ani Quiroga, por supuesto que, bueno, mi cielo, ya te lo vamos a mandar, Ani. Ani, a vos te digo, ya te vamos a mandar. Quedan 5 minutos, mi cielo, sí, ya lo sé. No se preocupe, disfrute de la morocha que puse ahí, de la morocha argentina. Escúchame, a las chicas les comento que esta mañana tuve una entrevista interesante con relación al Congreso, y están saliendo cosas realmente muy lindas para el Congreso, se están armando cosas que por ahí uno no las pensó, inclusive he recibido un material por correo maravilloso. Así que espero que la reunión del jueves estén todas las que más puedan,
Esto, por supuesto, no es para las chicas que no están en la comisión, lamentablemente, que tal vez que si las hubiera invitado a formar parte de la comisión, mira, ya andaría todo maravilloso, porque por ahí hay gente que no ha ido casi nunca. Bueno, de manera tal que las espero a quienes son las personas que tienen que estar el jueves en la reunión, que vayamos. Norma, querida, nosotros tampoco recibimos, María Verónica, Norma, no hemos recibido y mandamos un correo a Martín preguntando lo mismo. Bueno, Julito tiene que mandar las cosas, chicas. Julio tiene que mandar, porque con Martín hicimos el convenio de que nosotros les íbamos a mandar, a ver si lo hacíamos más fácil, al correo personal de cada una de ustedes. Así que tengan paciencia, por favor, aunque la hagan el fin de semana, porque acuérdense que son cosas que van trabajando, van subiendo a la carpeta de mis creaciones y van constituyendo el insumo para el trabajo final. Pau, ¿qué dijiste? Estuve en la clase de hoy, pero entré 5 minutos tarde. Personalmente tengo sí, la película detrás de la pizarra está subida en la plataforma. ¿Cuál será el correo de Julio? Ya te lo mandamos nosotros, Norma. Nosotros tenemos el tuyo. Entren en la plataforma y tienen todas las clases. Dice Martín, por favor, entren en la clase. Quiere decir que les tengo que decir que les mando un beso gigante. Nos vemos jueves con el tema de las estrategias, ¿sí? Les mando un beso grande, las dejo que descansen, les agradezco infinitamente que vengan a compartir este espacio con nosotros. Martín, querido, gracias, mi corazón, te mando un beso y espero tu respuesta, que vos ya sabés a qué se refiere. Hablarme por teléfono. Hasta el jueves, chicas queridas, un beso a todas, que descansen. Gracias por estar, ¿sí? Gracias. Sí, llámame.